Esto pasó hace casi 8 años. Era fotógrafo de naturaleza y había pasado muchos veranos en una remota reserva. No diría que era un experto, pero conocía bien los senderos. Volví para recuperar la confianza que perdí tras un accidente en una expedición. Quería capturar de nuevo la belleza del lugar, pero también buscaba algo más: mi paz. Instalé mi campamento. El aire era fresco y el aroma a tierra húmeda traía nostalgia. Las cosas parecían tranquilas al principio, solo el sonido de la brisa entre los árboles. Pero no me sentía cómodo. Caminé por sendas familiares, sintiendo las sombras del pasado. No estaba seguro de qué buscaba, solo quería mirar a mi alrededor y ver cosas hermosas. Mientras exploraba, noté un destello en la maleza. Me acerqué y encontré una cámara olvidada en el suelo. Era extraña y no recordaba si era de alguien de mi grupo. Al revisarla, mi corazón se aceleró. Las imágenes revelaron lo que no quería recordar: fotos de mi equipo, sonrisas felices. Pero en algunas aparecía un grupo de desconocidos. Me miraban con curiosidad, como si estuvieran siguiendo cada uno de mis movimientos. Entonces sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché risas lejanas. Pensé que eran ecos de mi mente, pero se hacían más claras, como si alguien estuviera cerca. Decidí salir a revisar. Las sombras entre los árboles parecían moverse. Mi corazón latía rápido. De repente sentí un frío que no venía del clima. Pasé horas buscando respuestas, pero solo encontraba más preguntas. Al día siguiente regresé a los senderos conocidos. Cada sonido me hacía dudar. Encontré huellas en el barro, suaves proyecciones que no coincidían con las mías. Mi mente corría sin control. Tal vez eran animales, pero las risas estaban en mi cabeza. No podía escapar de esa sensación de que alguien me observaba. Mientras regresaba, vi algo en la niebla. Giré bruscamente. No había nada, pero la sensación era fuerte. No estaba solo. La línea entre la realidad y la locura comenzaba a borrarse. Recordé a mis colegas desaparecidos, sus rostros vinieron a mi mente. No sabía si eran fantasmas de mi pasado o algo más, algo oscuro aguardando en el bosque. Justo cuando pensé que podría resolverlo, escuché mi nombre susurrado entre los árboles. Era un eco familiar y aterrador. Martín. La voz sonaba como una llamada de socorro. No estaba preparado para lo que vendría. Entonces volví a girar. No había nadie allí. Sentí que respiraba más rápido. Las sombras parecían acercarse. Quería encontrar la salida, pero no sabía a dónde ir. Entonces vi a alguien al borde de mi campamento. Era un hombre. Estaba parado, solo mirándome. Le pregunté si estaba bien. Dijo: «Lo siento», muy bajo, y se dio la vuelta. Era extraño, pero aún así lo seguí. Él corría más rápido y sus ojos miraban por encima de mi hombro. Sentí un pánico creciente. Todo parecía confuso. Finalmente le grité: «¿A dónde vas?», pero fue en vano. Cuando me di la vuelta, ya no estaba. Estaba solo, con el eco de su voz resonando en mi mente. Nunca supe lo que pasó realmente esa noche. Capítulo 2. Oscuridad en el camino. Me desperté de un sueño inquieto. La noche había sido larga y llena de sombras. Al salir de mi tienda, un silencio inquietante me recibió. La bruma del alba cubría el campamento como un manto, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Las huellas en el barro aún permanecían, pero ahora tenían un aire más amenazante, casi como si quisieran contarme algo. Decidí que necesitaba entender qué estaba pasando. Volví a la cámara que había encontrado el día anterior. Quizás había más fotos, más pistas sobre esos desconocidos. Mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba la memoria. Encontré más imágenes en las que esos rostros ocultos parecían cobrar vida. En cada foto, un destello de algo, una presencia indescifrable, me seguían. Recorrí el lugar buscando una señal, algo que me ayudara a dar sentido a todo. El bosque, antes acogedor, ahora parecía un laberinto amenazante.
Caminé por senderos desvinculados y mi mente se llenó de dudas. Cada crujido de las ramas me hacía sentir como si estuvieran murmurando secretos. Caminé hasta un claro que solía ser mi lugar favorito. Miré alrededor, incapaz de encontrar ninguna señal de paz. Entonces escuché el susurro de mi nombre nuevamente, esta vez más claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Martín. No podía ignorar eso. No era mi mente jugando trucos. Sentía una urgencia por encontrar a quien estaba detrás de esa voz. Sin pensarlo, empecé a seguir el sonido. Caminé entre los árboles cada vez más alerta. El aire se agudizaba, la tensión crecía. Giré varias veces, incapaz de determinar de dónde venía. Sin embargo, el camino parecía llevarme a un nuevo destino. Llegué a un viejo tronco caído. Allí, un objeto brillante atrapó mi atención. Me acerqué con cautela. Era una brújula antigua, rota, pero aún funcionando. La aguja giraba desenfrenadamente. En ese momento comprendí que no solo me había perdido en el bosque, sino que la dirección en la que avanzaba era incierta. De repente, las risas regresaron. No eran ecos, eran reales. Provenían de la dirección en la que había encontrado la brújula. Me sentí helado. No podía quedarme ahí. Una parte de mí quería escapar, pero otra, tan curiosa como temerosa, deseaba descubrir la fuente de esas risas. Dudé, pero, como si de un instinto se tratara, me dirigí hacia el sonido. Atravesé la maleza y llegué a un pequeño claro. Allí estaban ellos, una multitud de figuras distorsionadas. No podía ver sus rostros bien, pero lo que más me inquietaba era su expresión. Sonreían, pero había algo desesperante en esas sonrisas. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté con la voz temblorosa, pero solo obtuve silencios gestos en mi dirección. Empecé a retroceder, la risa se tornó en gritos. La espera es larga, Martín. La voz resonó por el aire. Sentí la adrenalina correr. Sin pensar dos veces, corrí hacia el bosque. Era como si todo se volviera borroso tras de mí, un caos de sonidos e imágenes. Corrí sin rumbo, pero la sensación de ser perseguido se intensificó. Entonces tropecé y caí al suelo. Una mano fría me sujetó del brazo. Volté lentamente, sintiendo una congelante mezcla de miedo y resignación. Ahí estaban, esos rostros, esta vez más claros, más humanos. «Estamos aquí para recordarte», dijo uno, su mirada profunda y transparente. No sabía si debía sentir alivio o terror. ¿Recordarme qué? La angustia se apoderó de mí mientras tomaba conciencia de que la historia que creía conocer estaba tomando un giro por el camino oscuro. Era el momento de enfrentar la verdad, la oscuridad de mi pasado emergía. ¿Podría sobrevivir a esta revelación? Capítulo 3. Los reflejos del pasado. La mano que me sujetaba era fría, pero no solo eso. Había algo extraño en su toque, como si me transmitiera una energía oscura, casi eléctrica. Miré más de cerca a las figuras. Aunque eran vagos e indistintos, sentí que sus miradas me atravesaban. Eran conocidos, rostros familiares, pero al mismo tiempo desconocidos. ¿Qué recordarme? ¿Qué quieren de mí? Mi voz sonó entrecortada y llena de miedo. Las risas se desvanecieron poco a poco, reemplazadas por un profundo silencio que resonaba en el aire. «Recuerdos perdidos, Martín, recuerdos que no han sido olvidados», dijo la voz, más fuerte ahora, como un eco que reverberaba en mi mente. Un destello de pánico me invadió mientras una imagen comenzaba a formarse. Recordé un día en particular, uno enterrado en lo más recóndito de mi mente. Salvamos a un chico de ahogarse en el lago. Éramos adolescentes, llenos de energía y valentía. Pero no fue solo un rescate. La oscuridad había comenzado a tejernos a todos en una red silenciosa. Huir del pasado era como intentar escapar del propio reflejo. «Esa aventura no terminó como ustedes creen», continuó la figura. «¿No te acuerdas? Tu decisión cambió todo». El miedo me envolvió como una niebla densa. No había contado a nadie sobre ese incidente, pero lo recordaba con claridad. La culpa me aplastaba mientras lo revivía.
¿Qué le había pasado al chico? ¿Había hecho lo suficiente? ¿Lo había dejado atrás? Lo olvidaste, pero nosotros no. Estamos aquí para que lo recuerdes, decían, avanzando lentamente hacia mí. Cada paso que daban parecía desatar un torrente de recuerdos olvidados y pesados, palabras ahogadas, promesas incumplidas. Sentí que las paredes del bosque se cerraban a mi alrededor. No, por favor, susurré, dando un paso atrás, pero el suelo tembló bajo mis pies. La brújula a mis pies se iluminó repentinamente, lanzando un rayo de luz que atravesó la bruma. Parpadeé, aturdido, y vi algo más allá de las sombras. ¿Qué es eso?, pregunté, apuntando hacia la luz. La figura se detuvo, casi evaluándome, con su sonrisa aún intacta pero fría. Es tu salvación y tu condena. Depende de ti que eliges. Las palabras resonaron de nuevo. La risa se convirtió en murmullos, el eco de voces que una vez conocí. Me di cuenta de que la brújula era el hilo conductor hacia lo que había perdido. Emitía un leve zumbido, como si llamara a los recuerdos. Tomé aire, sintiendo el polvo del bosque en mis pulmones. Tenía que enfrentar esto. Ya no podía huir, no podía dejar que el pasado definiera mi presente. Con un apretón en el estómago, extendí la mano hacia la luz. En ese instante, todo se oscureció. Como una ráfaga, el mundo giró, y cuando la luz se desvaneció, me encontré de vuelta en el claro, con las figuras desaparecidas. En el aire flotaba la incertidumbre, pero había algo más, una nueva sensación, un camino por explorar. Con el corazón latiendo fuertemente, entendí que esta era solo la primera etapa de mi viaje. «Martín, esto apenas comienza», susurró una voz familiar. Y sabía que la oscuridad aún estaba presente, pero quizás, solo quizás, tenía las herramientas necesarias para encender una nueva luz. Capítulo 4. El eco del pasado. El claro parecía diferente al despertar. Los colores eran más vivos, pero la humedad en el aire pronunciaba un tipo de tensión que no podía ignorar. Me levanté, aún sintiendo el zumbido de la brújula en mi mano. La luz había desaparecido, pero su resplandor seguía resonando en mi mente. Había una misión por cumplir, algo que debía buscar. Volví a caminar. El bosque se sentía más amigable, aunque seguía cargado de una extraña energía. Ramas quebrándose bajo mis pies y el canto de las aves creaban una sinfonía extraña, como si la naturaleza me estuviese guiando. Entonces lo vi. Una figura oscura, parado entre los árboles, observándome. Mi pulso se aceleró. «¿Quién está ahí?», grité, pero su respuesta fue solo un susurro de viento. Mis instintos me decían que debía acercarme, que esa figura era parte de la historia que necesitaba desenterrar. Mientras me acercaba, el aire cambió. La figura tomó forma. Era un hombre joven, familiar, pero los rasgos eran vagos, como si la niebla distorsionara su rostro. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al reconocerlo. Era el chico al que salvamos en el lago. «¿Eres tú?», murmuré, la incredulidad mezclándose con el terror. El chico asintió, pero no hablaba. Solo extendía su mano como si invitara a seguirlo. «¿Qué quieres de mí?», cuestioné de nuevo. La figura dio un paso adelante, y ahora sentía una conexión, un hilo desconocido que nos unía. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí. «Debes enfrentar lo que sucedió», dijo al fin, su voz como un eco lejano. Recordé el momento en que lo rescatábamos y la sensación de poder, pero también recordé la oscuridad, la culpa que me había seguido como un perro fiel. «No podemos seguir así, Martín. El pasado no se puede enterrar». «¿Qué pasó después?», pregunté, mis palabras saliendo más como un ruego que como una pregunta. «No puedo recordarlo». La figura inclinó la cabeza, como si comprendiera mi tormento. «Fuiste la clave, pero no estaba solo. Este lugar está lleno de secretos». Todo se volvió borroso. Nuevos rostros aparecieron, mis amigos en aquel entonces, su alegría y su dolor. Estaba atrapado entre recuerdos y la angustia de la verdad. El chico seguía allí, reafirmando su presencia, y las imágenes comenzaron a formarse más vívidas. «No puedo hacer esto solo»,
confesé, sintiendo que mis manos temblaban. Necesito saber, necesito entender cómo enfrentar aquello que dejé atrás. Un viento helado sopló entre los árboles. El chico sonrió, pero su expresión era sombría. No estás solo, Martín. Hay otros como tú. Y el tiempo se está acabando. Con eso, la figura empezó a desvanecerse, pero no antes de señalar un rumbo, un sendero más adelante entre los árboles. Un impulso me invadió. Tenía que seguirlo, debía entender. Mientras caminaba, sentí que el aire se tornaba más pesado. Había una urgencia, un llamado que no podía ignorar. Cada paso era un avance hacia algo desconocido, un descubrimiento que podía cambiar todo. Y en la distancia escuché un nuevo sonido, voces conocidas. Pero esta vez no eran solo susurros. Eran risas, un eco del pasado, y el tiempo parecía empujarlos hacia mí. La oscuridad no se había ido, sino que se estaba acercando aún más. Martín, llamaron, y su sonido era a la vez familiar y aterrador. Sabía que debía enfrentar lo que él había una vez dejado atrás, pero ahora la pregunta era, ¿estaba preparado para lo que vendría? Mientras las voces resonaban en el aire, comprendí que la búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 5. El camino del recuerdo. Las risas se multiplicaron, resonando en mis oídos como ecos de un tiempo perdido. Me detuve en seco, mi corazón latía con fuerza. ¿Soy yo? ¿Soy realmente yo? Pensé, cuestionando si lo que estaba por venir me revelaría más que solo los rostros de mis amigos. Martín, volví a oír. La voz era más clara esta vez, y sentí que me llamaban a seguir, a ser parte de algo más que solo un recuerdo difuso. Sin pensarlo, corrí hacia el origen del sonido. Las ramas se entrelazaban en mi camino, como si intentaran retenerme, pero un impulso arraigado en mí me mantenía avanzando. A medida que me acercaba, la claridad aumentaba. Más allá de los árboles, el claro se extendía, iluminado por un sol que apenas reconocía. Allí estaban ellos, mis amigos de la infancia. Sus rostros eran como un bálsamo para mi alma, y los recuerdos comenzaron a fluir. La risa, la alegría, incluso el dolor que compartimos parecían vivos en ese instante. Pero había algo más, un matiz de tensión que me hacía cuestionar la situación. «Martín», gritó Pedro, uno de mis mejores amigos, con el brillo en sus ojos que recordaba tan bien. «Ven, estás justo a tiempo para la fiesta». «Fiesta». Esa palabra me golpeó con nostalgia, pero también confusión. «¿De qué fiesta hablan?», pregunté, intentando retomar el control. «¿Qué está sucediendo aquí?». «Es nuestra celebración. No puedes fallar. No ahora», respondió Ana, su voz entrelazada con emoción. Sentí atrapado, como si todo lo que había olvidado estuviera a punto de desbordarse. En medio de la euforia, la figura del chico del lago apareció tras ellos, observándome desde la distancia. Su presencia era una sombra entre mi felicidad y el horror que se asomaba, recordándome que había algo oscuro acechando en este escenario. Sin darme cuenta, me encontré retrocediendo, alejándome del frenesí. Podía sentir la realidad contra mí, como si un puente invisible se rompiera. Mis amigos se volvieron borrosos y sus risas se convirtieron en lamento. «¡No! ¡No se va! ¡Shh! ¡Martín!», gritó de nuevo Pedro, pero sus palabras se distorsionaban mientras la figura tomaba fuerza. No todo ha terminado. Todo se transformó mientras caía en la bruma. Sentí que el aire a mi alrededor se espesaba, como si el tiempo mismo se detuviera. Mi mente daba vueltas entre la alegría de la fiesta y el terror que conjuraba la llegada del chico. «¿Qué es lo que quieren de mí?», grité, mi voz resonando en el vacío, buscando respuestas que parecían esquivas. «Recuerda, Martín, tienes que recordar lo que escondiste. Tenemos que liberar esto», decía el chico. Sus palabras eran pesadas y una sensación de urgencia hizo eco en mi pecho. «Pero no puedo, no lo sé», respondí, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Las figuras de mis amigos se desvanecían como humo, y el vínculo entre el presente y el pasado se tensaba.
De repente, un sonido rompió el aire, un estruendo distante que sacudió el bosque. Una grieta abierta en el suelo comenzó a fugarse, y el bosque entero tembló. Las risas se detuvieron, y el pánico se apoderó de mis amigos. «¡Rápido, Martín!», gritaron. «¡Sálvanos!». Fue en ese instante que lo entendí. Este no era un momento de celebración, era un grito de ayuda, un eco de lo que habíamos hecho y olvidado. «No puedo, no soy un héroe», murmuré, pero recordé las estrellas brillando en el lago en esa noche. Éramos más fuertes juntos, y quizás, solo quizás, aún había tiempo. Recordé que debía enfrentar lo que había quedado oculto. Con el corazón acelerado, giré hacia el chico y seguí su mirada, siguiendo su indicación. El camino no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar el eco del pasado. Y a medida que avanzaba, supe que la oscuridad había empezado a llorar por respuestas, y era mi turno de desenterrar esos secretos. Capítulo 6. Enfrentando las sombras. El suelo temblaba bajo mis pies mientras me adentraba en la oscuridad con el chico del lago a mi lado. Su mirada intensa me instaba a avanzar, a enfrentar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Detrás de nosotros, el eco del pánico se desvaneció, pero aún quedaba en el aire una sensación de desesperación. Con cada paso, los recuerdos comenzaron a despertar, pero esta vez ya no eran solo risas. Eran fragmentos rotos de un pasado que traté de enterrar, las travesuras, los secretos susurrados a la luz de la luna y finalmente el evento que cambió todo. El silencio era un recordatorio de que ya nada volvería a ser igual. «Martín, aquí», dijo el chico, señalando un arbusto enredado que parecía más oscuro que el resto. Sus ojos chisporroteaban con determinación. «Lo que buscas está allí, tienes que deshacerte de los miedos». Me acerqué y noté que, si bien parecía un simple bulto de ramas, algo prometía estar oculto. Hice una pausa, recordando cómo, años atrás, siempre me había gustado resolver acertijos. Pero este no era ninguno, era un reto personal, un recordatorio de que había cosas que nunca asumí. «¿Qué hay aquí?», pregunté, la voz temblorosa. La inseguridad se agolpaba en mi interior. No estaba seguro de si realmente revelar lo que había estado oculto tanto tiempo. «Las verdades que escondiste», respondió el chico sin apartar la mirada. «Es hora de que dejes de huir». Sin pensarlo más, comencé a apartar las ramas. Sentí una presión en el pecho mientras cavaba, como si el bosque pulsara por liberar sus secretos. En el centro encontré una caja pequeña, cubierta de tierra y hojas secas. La levanté con manos temblorosas y al abrirla, un torrente de recuerdos me invadió como una muralla que se desmoronaba. Dentro estaban fotos, cartas y notas de años atrás. Algunas eran risas y otras evidencias de un horror que todos querían olvidar. Reconocí a nuestros amigos sonriendo, pero había algo más. Una carta en particular me hizo temblar al leer su contenido. «Nunca olvides lo que hicimos esa noche», decía, y el dolor me recorrió como una corriente eléctrica. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo que el tiempo se detuvo. Volté hacia el chico, buscando respuestas. «¿Qué hicimos?». «Lo olvidaste para sobrellevar el dolor, pero no es un secreto que te hará libre, es un grito de ayuda», me dijo, mientras su voz se hacía más firme. «Es tiempo de afrontar lo que está atado a tu corazón, no solo para ti, sino para ellos». Mientras sus palabras resonaban en mí, el aire se tensó. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles y un grito familiar atravesó el silencio. Era Ana. «Martín», su voz era angustiante, «no lo hagas, regresa». El caos estalló dentro de mí. La visión de Ana me hizo dudar. «¿Están todos bien?», gritaba, tratando de recordar si esto era una pesadilla o un viaje al pasado. El chico me miró con firmeza. «Tú decides. Puedes correr hacia ellas o enfrentarte a la verdad. ¿Qué elegirás?». Una parte de mí quería dar la vuelta, justo cuando las luces del día empezaban a desvanecerse, dejando solo penumbras.
La risa se convirtió en llanto, una llamada de ayuda resonaba. Pero, ¿podría cargar con el peso de esos secretos? Apreté la caja en mis manos, cerré los ojos y tomé una decisión. Voy a enfrentarlo, susurré. Dando un paso hacia adelante, el bosque pareció abrirse y las sombras arrancaron de su lugar. Era el momento de romper el silencio, en una búsqueda que podría cambiarlo todo. Al abrir los ojos de nuevo, estaba listo para lo que viniera, sin saber que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. El eco del pasado. Abrí los ojos y un resplandor tenue se filtraba a través de las ramas. El aire tenía un olor húmedo, casi a tierra fresca, y el silbido distante del viento parecía murmurar mis temores. Ana había gritado, pero su voz ya se desvanecía, como si el tiempo estuviera jugando conmigo. ¿Estás listo?, preguntó el chico del lago, su voz firme. Un guiño de confianza en su mirada me animó a seguir. Con la caja en mis manos, la sentí más pesada. Cada objeto dentro representaba una parte de mi historia que había estado oculta. ¿Dónde empezamos?, murmuré, con la voz entrecortada. Primero, mira la última carta. Esa es la clave, dijo él, señalando hacia el fondo de la caja. Respiré hondo y saqué la carta que tenía el papel amarillento. Con manos temblorosas la abrí. Ya no podemos seguir ocultándonos. La noche que pasó nos unió, pero también nos separó. La voz de aquel pasado resonaba en mis pensamientos. Recordaba la euforia de aquellos días y, al mismo tiempo, el horror que había seguido. Miré al chico, sintiendo que la verdad se acercaba, pesada como una nube negra. ¿Qué ocurrió esa noche?, pregunté, sabiendo que necesitaba saberlo. Su mirada se tornó seria. No lo olvidaste, solo preferiste ignorarlo. Ahí está tu verdadero miedo. Ana salió a la luz, y noté su angustia. Sus ojos buscaban respuesta. «Martín, no puedes hacer esto, volvamos». «¿Vas a dejar que te lleve de regreso?», me lanzó el chico. La tensión creció en el aire, como un hacha suspendida por un hilo. Cada impulso que tenía me decía que debía proteger a Ana, pero la obligación de enfrentar mi pasado me mantenía en el mismo lugar. «Vete, Ana, esto no es lo que parece», le grité, pero su rostro mostraba confusión y dolor. En ese instante, la ambigüedad de la situación se desvaneció. La carta tenía escrito algo más. «Recuerda la verdad que enterraste. Es la única forma de que todos estemos bien». Y entonces vi flashes de imágenes, risas, juegos y después fuego. Una iluminación brutal. «Martín, por favor», dijo Ana, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo que hicimos fue un accidente. Tienes que dejarlo ir». «No», grité, la rabia brotando. «Ese accidente nos destrozó, me destrozó a mí». El chico del lago observaba, firme y en silencio, como un faro en la tormenta. «Y todos lo pasamos mal», dijo con calma. «Esos momentos forjaron quienes somos, pero no defines tu vida por ellos. Esta es tu oportunidad». Mis recuerdos estaban enredados, confusos y dolorosos, pero él tenía razón. Había llegado el tiempo de soltar. De repente, una ráfaga de viento golpeó con fuerza, como un recordatorio de la gravedad del momento. La oscuridad del bosque parecía cerrarse sobre mí, pero tomé aliento y miré de nuevo a Ana. ¿Estoy haciendo lo correcto? No podía dejar que mis dudas me controlaran. No una vez más. «Solo tú puedes decidir», dijo el chico, irisando el camino lleno de sombras entre los árboles, una indicación hacia la verdad. Siguiendo su mirada, veía cómo cada sombra me llamaba. Supe que, para avanzar, debía despojarme del pasado. Con la carta firmada con un adiós y la caja apretada contra mi pecho, decidí. Este es el momento. Voy a enfrentar lo que pasó. Con eso, el bosque cedió ante mi determinación. Y aunque el camino no sería fácil, ya no podía huir. Justo cuando me giré para avanzar, una figura oscura emergió de entre los árboles, su rostro cubierto por una capucha. Mi corazón se detuvo. La imagen me fue familiar. «¡Martín!», gritó.
su voz resonando en la penumbra. «No te vayas, esperarás hasta que sepamos la verdad». Las sombras se ciernen sobre mí. Tenía que afrontar a esta nueva amenaza. Pero, en mi interior, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. La sombra del miedo. La figura cubierta miraba directamente a mí, y en un instante, un torbellino de recuerdos desbordó mi mente. Era Laura, delgada y con cabello rizado, siempre riendo, siempre llena de ideas, la que había estado allí aquella noche fatídica. Mi pulso se aceleró. La primera vez que entendí el verdadero significado del miedo, no ayudó a que ahora se manifestara en forma de una especie de fantasma familiar. «¿Qué estás haciendo aquí?», respondí, aunque la pregunta sonaba más como un susurro aterrorizado. La angustia en su mirada coincidía con mi propio remordimiento, y eso me hizo retroceder. «No puedes escapar de lo que pasó, Martín», dijo. Su tono era suave pero firme, como si hablara desde un lugar muy profundo. «No se trata solo de nosotros, es más grande que eso». Ana había estado detrás de mí, semioculta por las sombras. «¿Cómo sabes eso?», le preguntó, su voz llena de desconfianza. Me gustaría que la rabia pudiera protegerme, pero solo lograba que la inseguridad latiera más rápido. Laura dio un paso adelante. «Porque fui parte de todo esto, estuve en el fuego, como todos nosotros. La verdad no es lo que piensas que es. Nadie está a salvo hasta que se descubra». El chico del lago se mantuvo en silencio, observando con una expresión que podría considerarse de aceptación. «La clave está en la verdad», murmuró. No entendía cómo, pero su presencia me daba un poco de ilusión de que aún había una salida. «¿Por qué ahora?», pregunté, fijando la mirada en Laura. «¿Por qué no volviste antes?». Sentía que cada palabra era un desafío a la realidad. «Porque tenía miedo, igual que tú, pero ahora es el momento. Tienes que entender lo que realmente sucedió, no solo para honrar a aquellos que perdimos, sino para liberarte a ti mismo», respondió Laura, su voz resonando con fuerza en el aire. Sentía que mis piernas temblaban. La fuerza que alguna vez había creído que tenía se transformaba rápidamente en vulnerabilidad. «¿Y qué vamos a hacer?», murmuró Ana, llenando el silencio que nos envolvía. «No podemos quedarnos aquí, no en medio de esta confusión». Tenía razón. La oscuridad avanzaba y me apretaba el pecho como una serpiente envolvente. Laura dio otro paso, gesticulando con sus manos. «Escuchar es el primer paso. Debemos regresar al lugar donde todo comenzó. Solo así podremos encontrar la luz entre las sombras. ¿Podrás hacerlo?». Al oírla, sentí que un trozo de mi pasado volvía a la vida. La cabaña, el lago y el fuego. Las risas se desvanecían de golpe, transformándose en gritos, pero sabía que tenía que enfrentar eso. No podía dejar que el miedo decidiera por mí una vez más. La cabeza me daba vueltas, pero mientras la desesperación crecía, descubrí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. «Sí», dije con determinación, «voy a enfrentar lo que ocurrió. No puedo vivir con esta carga». Con esas palabras, una sensación de alivio comenzó a llenar el vacío. «Dame la mano», dijo Laura, extendiendo su brazo hacia mí. Ana, después de dudar un momento, hizo lo mismo. Cerré los ojos por un instante, sintiendo que, al unirnos, podía haber esperanza. La oscuridad de lo que habíamos dejado atrás comenzaba a perder su poder. El chico del lago dio un paso adelante, su mirada compasiva iluminando un camino incierto. «Vamos», dijo, «es hora de poner todo sobre la mesa». Con un último vistazo al camino que había dejado atrás, supe que no había otra opción. La decisión estaba tomada. Y así, con el peso de la verdad a punto de ser revelado, dimos el primer paso hacia lo desconocido. Capítulo 9. El regreso a la cabaña. Caminamos en silencio, guiados por el chico del lago. Los árboles se alzaban como sombras imponentes a nuestro alrededor. Sus ramas crujían y susurraban una melodía inquietante que parecía oponerse a nuestra misión. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más recordaba los ecos de esa noche. El aire era denso, cada paso me empujaba hacia el abismo de mis recuerdos. ¿Realmente crees que podemos cambiar algo?, preguntó Ana, rompiendo el silencio. Su voz sonaba asustada.
Si no lo intentamos, ya habremos fallado, fue mi respuesta, pero ni yo mismo estaba convencido. Las dudas comenzaban a arrastrarse de nuevo, como serpientes por la hierba. Laura llevaba el peso de la determinación en su rostro. No te confíes, Martín. Sabes que todo lo que ocurrió aún nos persigue. Pero también sabemos que el conocimiento es poder. Si descubrimos la verdad, tal vez podamos liberarnos de esto, dijo, sus palabras entrelazándose con la brisa. Menos de media hora después, llegamos al claro donde solía estar la cabaña. La estructura se erguía ante nosotros, desgastada y cubierta de hiedra, como un viejo fantasma. La luz del atardecer se deslizaba entre las ramas y caía en el suelo, creando un parche de brillo en el oscuro suelo del bosque. El lugar se siente diferente, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme. ¿Acaso las paredes aún guardaban los secretos de... Aquella noche, me acerqué e inspeccioné la puerta, repleta de surcos y rasguños. Era un recordatorio de la vida que había estado allí, la risa y el horror. «Dentro», dijo el chico del lago, en tono apremiante. No estaba seguro de querer entrar. Algo dentro de mí tiraba con fuerza, intentando convencerme de dar la vuelta. Pero Laura me miró con una mezcla de compasión y desafío. «Debemos hacerlo, no podemos dejar que el pasado nos controle». Sus palabras resonaron dentro de mí, empujándome hacia adelante. Cruzar el umbral fue como entrar en una cápsula del tiempo. El aire estaba cargado de polvo y oscuridad, y el espacio estaba vacío, casi como si la vida se hubiese ido de él, dejando solo ecos de risas que se habían desvanecido con el olvido. En la esquina vi una mesa, desgastada por el tiempo. Recorrí el lugar con la vista, hasta que algo brillante en el suelo captó mi atención. Me agaché y recogí un objeto del suelo. Era un viejo trozo de cristal, un fragmento de una botella rota. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo una oleada de recuerdos que amenazaban con desbordarse. «Martín», dijo Laura, interrumpiendo mis pensamientos. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió esa noche. No puedo seguir con esto sin que todos conozcamos la verdad». «¿Sobre el fuego?», pregunté, sintiendo cómo el pasado regresaba con fuerza. «¿Sobre cómo?». «Sí, todo, la manera en que se encendió, lo que pasó después. No podemos estar a salvo hasta que enfrentemos eso», me instó. Mientras su voz resonaba en el aire cargado de ansiedad, empecé a recordar fragmentos, las risas de mis amigos, el sonido de la música de fondo, y luego un estallido, seguido de la confusión y el miedo desatado. Entonces lo entendí, había una razón por la que aquel lugar había sido olvidado, pero ahora tenía que salir a la luz. Esa verdad estaba lista para ser revelada, y yo tenía que estar preparado para enfrentar las consecuencias. Y en ese instante, un ruido sordo provino del exterior, como un crujido lejano de ramas. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz temblaba. Algo estaba afuera, algo que no teníamos previsto. La mirada de Laura se tornó seria. «No estamos solos», dijo en voz baja, y supe que algo estaba a punto de ocurrir. Capítulo final. Misterios en la oscuridad. El ruido se intensificó, como si algo se arrastrara entre las hojas caídas y los viejos troncos. La tensión se apoderó de la cabaña. «¿Quieren saber la verdad?», pregunté, sintiendo que la atmósfera se quebraba en retazos. Era momento de confrontar no solo nuestro pasado, sino también lo desconocido que acechaba en las sombras. Laura y Ana se pusieron tensas. «Martín, no podemos quedarnos aquí», dijo Ana, su voz un hilo de preocupación. El chico del lago asintió, su expresión inmutable. «Tienes que enfrentarlo, ya no puedes huir de las sombras». El sonido provenía de afuera, un arrastre cada vez más cercano. La puerta de la cabaña crujió. Miré a los rostros de mis amigos, comprendiendo que la revelación del pasado estaba a punto de suceder, pero temía lo que pudiese acarrear. Salí con cautela, las sombras del bosque pareciendo cobrar vida. «¿Qué pasa allá afuera?», grité, pero la única respuesta fue un silencio ominoso, como si el bosque esperara. Respirando hondo, di un paso adelante. Las luces del atardecer se estaban desvaneciendo, y el aire se volvió helado. El suelo tembló nuevamente. Entonces emergió una figura del denso follaje. La vi de lejos. Era la misma figura oscura y familiar que había aparecido antes.
Estamos aquí para recordarte, resonó su voz. Entre las ramas, otros rostros se escudaban en la penumbra, aquellos que había intentado olvidar. ¡No!, grité, ¡no pueden estar aquí! Pero su presencia era abrumadora. Con cada paso que daban, mis recuerdos también parecían moverse, como un río tormentoso arrastrándome. Todas esas sonrisas, todo lo que había intentado esconder, estaba recobrando fuerza. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Martín, no huyas más!». Era la voz de Ana, y al voltear vi cómo la figura del chico del lago la sostenía con fuerza, como si quisieran sellar un pacto oscuro. Retomé el control. «¡Deténganse! ¡Díganme qué quieren de mí!», grité al bosque. La sombra me miró con ojos vacíos, como un espejo de las decisiones que había tomado. «Recuerdos olvidados, promesas incumplidas», susurró. En ese momento, un torrente de imágenes me abrumó. Recordé la noche del fuego. Mi corazón se encogió. Aquella chispa que encendió todo, el miedo en los ojos de mis amigos, la confusión, los gritos. La culpa se precipitó sobre mí como una tormenta. En ese instante, sentí cómo el peso de todo lo que había estado cargando se desbordaba junto con el río de recuerdos. «Salva a los nuestros», repitieron las figuras en un eco ensordecedor. El chico del lago alzó un brazo, y en un instante sentí que las sombras que deberían ser aterradoras se convertían en un refugio. «Debes enfrentarlo, Martín. Libertad solo viene a través de la verdad». Frente a mí estaba la rendija entre el pasado y el futuro. Sabía que, si no lo hacía, nunca podría ser liberado. Cerré los ojos y grité: «Perdónenme, perdóname a mí mismo. No quise que sucediera, no quería que acabara así». Las palabras brotaron con desgarradora sinceridad. Las figuras comenzaron a desvanecerse, sus sonrisas se transformaron en gestos de comprensión. «Recuerda siempre, Martín, aprender de la decadencia es la única forma de avanzar», resonó su voz, pero ahora los ecos eran más suaves. Con un último parpadeo volví a abrir los ojos. Estaba de pie, en el claro, con la cabaña justo detrás. Las sombras del bosque se habían desvanecido. Ana estaba a mi lado, su rostro pálido pero esperanzado. «¿Lo hiciste?», preguntó. Asentí lentamente, sintiendo que, aunque las respuestas encontradas no cambiarían el pasado, ahora tenía una oportunidad para seguir adelante. Mientras caminábamos de regreso, un nudo todavía permanecía dentro de mí. ¿Dónde estaban los otros? ¿Las sombras se habían ido de verdad? Preguntas sin respuesta danzaban en mi mente, pero sabía que la búsqueda de la verdad nunca termina. Me mudé a otra parte, pero las memorias colgaban siempre, como un aroma persistente de un pasado que nunca podría olvidar. Esto no era un final, sino un nuevo comienzo, en el que la ambigüedad de la vida continuaría su danza entre la luz y la oscuridad. Las sombras susurraban, pero ahora había una voz que cantaba en el horizonte.